inflación es uno de los temas más polémicos que ha generado precisamente diferentes formas de abordarla. ¿Qué dicen los economistas de la derecha, por ejemplo, respecto a la inflación? Primero, que son tres causas o tres culpas de lo que se asume como inflación. Uno, el déficit fiscal. O sea, se acusa a los gobiernos, por supuesto, el déficit fiscal compete a los gobiernos. Se acusa a los gobiernos de que generan deuda y estas deudas, por supuesto, generan inflación. Esa es parte de la receta monetarista. Si vemos cuál es la segunda culpa que ellos aplican a la inflación, tiene que ver con la emisión de dinero inorgánico. Ellos participan en cada una de las opiniones que hacen públicas que los gobiernos, sobre todo los gobiernos del subdesarrollo, no del llamado primer mundo, cometen esa falta o esa culpa que es generar dinero inorgánico. Y la tercera culpa es de los trabajadores porque piden aumentos de salario. Pero si nosotros revisamos con calma y vemos las estadísticas y revisamos qué pasa en algunos pueblos, entre ellos los europeos, por ejemplo, los principales de la zona euro, que son Alemania, Francia, España, Italia, vemos, por ejemplo, y Grecia, entre otras cosas, vemos, por ejemplo, en Grecia el déficit fiscal es del 12%, mientras que en Venezuela es del 10%. Y vemos que la inflación en Grecia es prácticamente -1%, es decir, no solamente que no hubo inflación, sino que bajaron los precios. Tenemos el caso, por ejemplo, de Alemania, de España, donde los déficits fiscales rondan entre el 7 y el 8%. Parecidísimo al caso venezolano y sin embargo la inflación está entre 1 y 3%. Y vemos el caso venezolano que la inflación llega al 64%. Sigamos por la segunda causa que explican los economistas, que tiene que ver con el manejo del dinero inorgánico. Venezuela tiene un manejo, vamos a decir, dentro de los rangos capitalistas, entre las variables que el capitalismo suele utilizar, una emisión de dinero bastante moderada. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Grecia, que hubo emisiones monetarias importantísimas, vemos que la inflación tampoco repunta. Y si hay un estado que emite dinero inorgánico es el estado norteamericano. Y la inflación en Norteamérica no llega al 3% del año pasado, el año 2014. Ahora, en el caso venezolano, que es un caso especialísimo, nosotros tenemos que explicar que la causa principal de la inflación tiene que ver con las tasas de ganancia de la burguesía. Y estas tasas históricamente, desde hace más de 100 años, aquí vino una misión que se llamaba la misión Fox. Ese fue un convenio que hubo entre Estados Unidos y Venezuela. Esa misión que vino de un gobierno a gobierno, un acuerdo gobierno a gobierno, ya determinó en aquella época que los precios en Venezuela eran precios altísimos. Había, por supuesto, una estabilidad en precios, no había inflación, pero los precios eran una estabilidad por arriba. Se llegó a determinar en esa comisión que los precios en Venezuela eran 4, 5, 6, 7 y 8 veces superior a los precios en Washington, siendo que ya Washington era una ciudad cara para ese entonces. Bueno, esa forma de especular que la burguesía importadora financiera desde aquella época ya acusaba, es más o menos la misma fórmula que hoy opera. Si nosotros revisamos la tasa de ganancia de empresas como la ExxonMobil, como la Royal Dutch Shell, que aparecen entre las primeras 10 empresas del planeta más exitosas, de acuerdo a la revista Fortune, vemos que las tasas de ganancia están entre el 4 y 5%. Esas son las, vamos a decir, tasas racionales de la economía capitalista planetaria. ¿Cuáles son las tasas de ganancia del empresariado venezolano? Son del 400, 500, 600, 1000, hasta el 3000%. Esta es la verdadera explicación de la inflación. No en las fórmulas que algunos economistas opinadores hacen, que tiene que ver ni con el déficit fiscal, ni con la emisión monetaria, ni con el aumento salarial. Incluso hay estudios que determinan que cada vez que aumenta la liquidez es porque previamente aumentaron los precios. Tal es el caso de una investigación que hizo el economista José Gregorio Piña. Por eso cuando usted escuche que algún economista le está hablando de inflación en Venezuela, piense que ya tomó partido antes de opinar. Y tomó partido por la burguesía que quiere que ocultemos la verdadera razón de la inflación, que son las tasas especulativas de ganancias de esta burguesía.